Hablemos de solitarias. Sí, ese pequeño amiguito que te ayuda a no subir de peso aunque comas mucho. Recuerden que vimos que los helmintos se clasifican de acuerdo a su forma en dos. En nemátodos, los gusanos redondos, y los platihelmintos, los parásitos aplanados, los cuales se subclasifican en dos, en los céstodos y los tremátodos. Las solitarias están dentro del grupo de los céstodos. Los céstodos, como su nombre lo indica, significa cinta, forma de cinta, gusanos en forma de cinta. Podemos distinguir tres partes en el verme de los céstodos. La primera parte, el excólex o la cabeza, inmediatamente el cuello, es una porción pequeñita, y posteriormente el estróbilo o cuerpo del gusano, el cual está segmentado y cada uno de esos segmentos se llama proglótidos. Vemos en la imagen el excólex o cabeza del céstodo. Tiene 4 ventosas y puede tener o no un rostelo, es decir, cadenas de ganchos, los cuales le van a ayudar para adherirse en el intestino del huésped. Veremos más adelante que esta característica nos permite diferenciar entre Taenia solium y Taenia saginata. Posteriormente está el cuello y enseguida sigue el estróbilo del gusano, es decir, el cuerpo, el cual decíamos está segmentado y el cual crece conforme la maduración del gusano. La primera mitad de proglótidos, es decir, la más cercana al cuello, son los proglótidos inmaduros, es decir, no se diferencia los dos aparatos sexuales, y a partir de la mitad en adelante son proglótidos maduros. Ya hay diferenciación sexual en ellos. Los proglótidos más distales son los que ya están embrionados y son fácilmente desprendibles del estróbilo. Un aspecto peculiar de los céstodos es que tienen un sistema muscular que se extiende por todo el estróbilo, e incluso aún después de que los proglótidos se separan del gusano, estos pueden seguir moviéndose hasta el final del recto. En cuanto a la reproducción de los céstodos, no existe un gusano macho y uno hembra. Ambos aparatos reproductores, masculino y femenino, están juntos dentro de los proglótidos. Podemos diferenciar aquí en la imagen el testículo, el ovario, la vagina, el poro genital, un útero, un conducto espermático, todo dentro de un mismo proglótido. Por lo cual la fecundación puede ser autofecundante o puede ser por otro gusano. Fíjense que el nombre de solitaria se puso en México porque se creía que solamente existía un gusano en cada persona, por eso estaba solitaria, pero no. Puede haber cientos de gusanos en un solo individuo. También las ramificaciones del aparato reproductor nos pueden ayudar a diferenciar entre Taenia solium y Taenia saginata. ¿Por qué Taenia solium y Taenia saginata? De hecho, existen 3 especies de Taenia principales de interés médico. Una es la Taenia solium, la Taenia saginata, y la otra es la Taenia asiática. La Taenia solium está asociada a la ingesta de carne de cerdo contaminada y la Taenia saginata a carne de res contaminada. La Taenia asiática fue descubierta, por supuesto, como su nombre lo dice, en países de Asia, en China, en Filipinas, y al parecer no se han reportado casos en otra parte del mundo. Por lo tanto, nos enfocaremos solamente en Taenia solium y Taenia saginata. Todos los céstodos parásitos del hombre tienen en el excólex 4 ventosas, a excepción de Diphyllobotrium latum. Una diferencia entre Taenia solium y Taenia saginata es que Taenia solium sí tiene una corona de ganchos en el excólex, como lo vemos aquí en la imagen. En el GIF vemos una Taenia, ¿de qué tipo? Veanle, tiene sus 4 ventosas y tiene una estructura alargada y protráctil con ganchos. A esta estructura alargada se le llama rostelo, cosa que no tiene Taenia saginata, por lo tanto es una Taenia solium. Imagínense tener cientos de estos gusanos en el intestino. Otro aspecto importante de los céstodos es que no tienen diferenciado su aparato digestivo. Absorben
directamente los nutrientes a través de otro tejido. Otra diferencia más entre Taenia solium y Taenia saginata es la ramificación del sistema reproductor. Taenia solium tiene menos ramificaciones. Se dice que son de 7 a 13 ramificaciones de un solo lado. Si contáramos cada una de estas, deberían de ser de 7 a 13. A diferencia de Taenia saginata, que tiene mucho más ramificaciones. Por supuesto, para esto se necesita realizar estudio histológico de Taenia. Cada proglótido maduro y fecundado está repleto de huevos. Los huevos de Taenias son característicos. Tienen una capa estriada radialmente que se llama embrióforo, que envuelve a la oncósfera. A partir de aquí nos enfocaremos un poco más en Taenia solium, porque es la única que se ha reportado que puede causar cisticercosis. Veamos. Su taxonomía, como ya lo vimos, es Reino Animalia, Phylum Platyhelminthus, clase Cestoda, Cyclophilidae, orden, familia Taenidae, género Taenia y especie Solium. Vemos aquí la etapa larvaria de Taenia, que al principio este cisticerco se le llama la etapa larvaria de Taenia, puede estar el excólex invaginado o puede estar evaginado. El ciclo de vida comienza con los proglótidos maduros y fecundados que se excretan en las heces de los pacientes infectados o huevos también propiamente de estas Taenias. Esta es la fase de diagnóstico. Posteriormente el ganado vacuno o porcino que está en contacto con aguas negras, con heces de humanos, etc., ingiere estos huevos o estos proglótidos, en los que a través del paso del estómago, de los jugos gástricos en el intestino delgado, se pierde el embrióforo y la oncósfera penetra en el intestino de estos animales, va a circulación sistémica y llega a otros tejidos en el cerdo o en la vaca. Y en los tejidos se desarrolla hasta la forma de cisticerco. ¿Cómo llegan estos cisticercos hasta una persona? Se supone que la ley no permite la venta de carne contaminada. Hay estrictos sistemas de revisión de calidad de estas carnes para que no suceda este tipo de infecciones. Pero imagínense, hay personas que crían vacas, cerdos en sus casas. Algunos de ellos los matan ellos mismos, los hacen carnitas, comercian ellos mismos la carne. Es decir, es un comercio informal. Llegan a restaurantes, llegas a una fiesta que ellos cocinaron su propia carne, mataron sus propios animales y tú pides la carne a término medio, que esté medio cocida. Pues la falta de cocción es un factor importante para la infección por Taenia en carne de cerdo y carne de res. La persona ingiere carne contaminada con cisticercos, que ya es la forma larvaria, recuerden, no estás ingiriendo huevos. Para una teniosis se ingiere carne contaminada con cisticercos. Posteriormente la larva evagina en el intestino delgado del ser humano y ahí se adhiere y comienza a crecer el estróbilo. Pasan alrededor de 10 semanas para que la oncósfera se vuelva cisticerco dentro de los animales, de la vaca y el puerco. Y después de la ingesta de carne contaminada son 4 meses aproximadamente para que se complete el ciclo. Es decir, el individuo infectado comienza a desechar proglótidos o huevos de Taenias. Pero ¿qué pasa si yo ingiero huevos de Taenias? En todos los ciclos anteriores que hemos visto, la infección comienza con la ingesta de huevos. En el caso de las Taenias, si ingieres huevos, se puede presentar una infección más grave llamada cisticercosis. La cisticercosis, entonces, la adquiere el humano al ingerir directamente los huevos de Taenia solium que se encuentran contaminando el ambiente, alimentos o agua. Recalco, ingesta de huevos de Taenia solium. No se ha reportado
cisticercosis por Taenia saginata. Así como veíamos que en el cerdo, cuando ingiere huevos de Taenia, estos atraviesan el intestino, se van a circulación sanguínea y llegan a otros tejidos y allí se transforman en larvas. Lo mismo sucede en el ser humano. Y puede ser que esta oncósfera de Taenia se aloje en el sistema nervioso central. Allí se transforman en larvas, es decir, en cisticercos. Cuando los cisticercos están vivos en el cerebro, regularmente no hay problemas. Los problemas suceden ya cuando los cisticercos mueren. Se desencadena una reacción inflamatoria en el área. Posteriormente se calcifican estas larvas y pueden provocar un cuadro epiléptico. Hay diferentes tipos de cisticercosis. El más común de ellos es la neurocisticercosis, pero también puede haber cisticercos en el ojo y en otros tejidos. No los veremos todos, pues no es el propósito de este video. En cuanto al diagnóstico, se complica encontrar los proglótidos en las heces, pues pueden estar destruidos. El diagnóstico se hace, si es que se encuentran, mediante la identificación de los huevos de Taenia, que son característicos, se diferencian de otros helmintos, e idealmente mediante estudios de imagen como la tomografía o la resonancia magnética. Los cisticercos en el encéfalo se pueden ver de esta manera, como huecos en el cerebro o como puntos blancos. Eso responde a las calcificaciones de los cisticercos cuando mueren. Este es un corte histológico de encéfalo en el que vemos el cisticerco. Ojalá te suscribas. Hasta luego.